Buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos que siempre están pendientes de participar de los estudios que se envían a través de este canal. Bendiciones para todos ustedes y también para con cada una de su familia. Pidiendo mil disculpas porque he tenido muchos días ausente, pero bueno, he tenido algunas complicaciones, entre ellas el accidente de mi hija y ha estado en cama durante muchos días y por eso se me ha hecho un poquito complicado. Pero el día de hoy vamos a estar haciendo un estudio y el título que le coloqué al estudio de esta tarde es Despreciando a los profetas. Pero antes de darle inicio al estudio, vamos a tener una palabra de oración. Excelentísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. En esta oportunidad vamos, Señor, a tener un estudio pidiéndote que te hagas presente, que nos envíes de tu Santo Espíritu para darnos la claridad y el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra. Bendice a todas las personas que han de oír este mensaje. Bendice también tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde, en el nombre santísimo de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Como ya lo dije antes, el título del estudio que vamos a tener en esta tarde es Despreciando a los profetas. El propósito del estudio de hoy, es aclarar. Hace bastantes días ya que se presentó un estudio en el programa del hermano Sandy y quedé con la inquietud y no pude hacerlo en el momento, como ya lo dije antes, por algunas complicaciones, pero la palabra del Señor no puede quedar entredicho que haya confusión en ella. Entonces, por eso he querido presentar este estudio para hacer la aclaración. Entonces, vamos a aclarar 4 citas bíblicas que fueron malinterpretadas en ese estudio. Y quiero resaltar también en este estudio, quiero aprovechar también la oportunidad para hacer un llamado a la importancia de los profetas. ¿Cuán importantes son los profetas? En estos días pasados, el hermano Sandy presentó un estudio con el pastor, y lo voy a nombrar con mucho respeto porque lo menos que quiero es polémica. No es mi intención. La intención es aclarar la palabra de Dios, más nada. Entonces, en estos días pasados, el hermano Sandy presentó un estudio con el pastor Miguel Ángel Ortiz, con mucho respeto lo voy a nombrar, donde se mencionaron citas bíblicas y se le dio una mala interpretación. Primero voy a empezar con la importancia de aceptar la luz que el Señor envía por medio de los profetas. Eso es lo primero que quiero aclarar en esta tarde. Ese día, cuando empezó el estudio con el pastor y el hermano Sandy, el pastor dijo que la postura del hermano Sandy no era independiente de él.
sino una creencia que defendían los adventistas, la iglesia adventista del séptimo día. O por lo menos con algunos adventistas que tienen la creencia, que tienen esa creencia. Y no le permitió al hermano Sandy utilizar los libros de espíritu de profecía. Un hermano en ese mismo estudio hizo un comentario y dijo que la Biblia se defiende sola y solo la Biblia. Y tiene mucha razón este hermano, porque los temas que nosotros necesitamos para la salvación, la Biblia los defiende sola. No tenemos que depender de otra cosa, sino solo de la Biblia. Y el hermano tiene razón. Ahora, en este estudio quiero aclarar estas dos cosas. La importancia de los profetas y las 4 citas bíblicas que fueron mal interpretadas. Hablando de la iglesia adventista del séptimo día, sé que hay un grupo que no acepta los libros de espíritu de profecía. Pero, aunque haya un grupo que lo acepte y haya otro grupo que no lo acepte, déjeme decirle que Dios, en su infinito amor y misericordia, le dio una profeta a esta iglesia. A la iglesia adventista del séptimo día, el Señor le dio una profeta. Si hay un grupo que lo acepta, amén. Pero si hay un grupo que no lo acepta, no podemos hacer más nada. Pero Elena de White es la profeta que el Señor envió para su iglesia de los últimos días. El Señor nunca, óigase bien, el Señor nunca ha dejado a su pueblo sin profeta. El día del estudio, ese fue el día del estudio de la resurrección especial. El pastor puso de lado los escritos de la profeta, porque no permitió que se utilizara. Vamos a aclarar cuán importante es prestar oído a los profetas. Quiero decirle a los que rechazan los libros de espíritu de profecía que el Señor nunca va a dirigir a su pueblo sin un profeta. Y vamos a ver si la Biblia confirma esto que yo estoy diciendo. Y las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Tesalonicenses, las Sagradas Escrituras, Primera de Tesalonicenses, dice así. Tesalonicenses 5, 20, dice las Sagradas Escrituras: no menospreciéis las profecías. La palabra del Señor, la Biblia, nos está dando un consejo que nosotros no debemos menospreciar las profecías. Y las profecías vienen de boca de los profetas. En segunda de Pedro dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 1, 19 y 20, dice la palabra del Señor así:
tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que es seguro? La palabra de los profetas. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. ¿Ve lo que está diciendo el apóstol Pedro? El consejo que está dando el apóstol Pedro. Que nosotros debemos estar atentos a la palabra profética para estar seguros. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que si no prestamos oído a la palabra profética, nosotros vamos a estar en oscuridad. Dice aquí, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y segunda de Pedro 3, del 1 al 2, el mismo apóstol Pedro haciendo énfasis en que debemos obedecer a los profetas, prestarle oído a la palabra de los profetas, dice aquí, amados, segunda de Pedro 3, del 1 al 2, dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Imagínense, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Que nosotros debemos estar atentos a lo que fue escrito antes por medio de los profetas. Y Apocalipsis 22:6, Apocalipsis 22:6 nos dice acá, Apocalipsis 22:6 dice la palabra del Señor aquí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién el Señor envía el mensaje para mostrar lo que ha de suceder? ¿Por medio de quién? ¿A quién utiliza? El Señor utiliza a los profetas. Aquí no me dice que el Señor utiliza a los pastores, que el Señor utiliza a los ministros, que el Señor utiliza a los sacerdotes. No, aquí me está diciendo, utiliza a los profetas para enviar el mensaje a su pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y nosotros tenemos una historia en el libro de Mateo, capítulo 2. En Mateo capítulo 2 hay allí un episodio que es bastante importante para nosotros saber cuán importante es prestar oído a los profetas. Tenemos la historia cuando los sabios del oriente vinieron a adorar al rey de los judíos. ¿Qué pasó allí cuando llegaron esos sabios que vinieron a adorar al rey? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba desubicado en el tiempo. Estaba envuelto en una tiniebla. No sabían nada. Estaban desorientados, porque cuando estos sabios vinieron y preguntaron, todos quedaron en la luna, como dice mucha gente por allí. El rey, ¿cuál rey?
nadie sabía darle respuesta a estos sabios que vinieron del oriente. Y ellos dijeron, su estrella hemos visto. ¿Cuál estrella? Decían ellos. Tuvo el rey que mandó a buscar a los sacerdotes para que le diera una explicación de qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál rey? ¿Acaso el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, no le había mandado a este pueblo toda la información por medio de los profetas? ¿No se les había mandado? Claro que sí. Sí, ellos tenían toda la revelación concerniente al nacimiento del Mesías. Pero mientras ellos estaban en oscuridad, por menospreciar a los profetas, los sabios habían pasado esa información de generación en generación, estudiando las profecías. ¿Cuáles profecías habían pasado de generación en generación? ¿Cuáles? Bueno, estos sabios que vinieron, imagínense cuánto tiempo había pasado, pero cuando Balac mandó a buscar a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel, que todavía ellos estaban en el desierto, y Balaán no pudo maldecir al pueblo, le dijo en ese momento la profecía de que de ese pueblo iba a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que iba a tener el cetro que nadie se lo iba a poder quitar, y que el mundo entero se iba a inclinar delante de ese rey. Eso se lo dijo Balaán a Balac en ese momento. Y los sabios que estaban allí en ese momento, los filósofos que estaban allí en ese momento, escribieron, porque Balaam, aparte de que le dio esa profecía, también le dio la señal que iba a presentarse de la estrella que iba a salir el día que naciera ese rey que le estaba profetizando en ese momento. Y esa gente estuvieron tan atentos y tan pendientes que de generación en generación, ¿cuánto tiempo pasó? De generación en generación estuvieron estudiando esas profecías. ¿Cuántos siglos pasaron? Desde que el pueblo de Israel estaba en el desierto, desde que Balaam profetizó eso. Y estos sabios vinieron del oriente para adorar. Estuvieron atentos y pendientes a las señales y estudiando las profecías. Sin embargo, el pueblo de Israel dice claramente en el libro de Isaías que cuando naciera el Mesías, ellos iban a estar en una completa tiniebla. Y se cumplió también lo que dijo el profeta Isaías. Lo que dijo el profeta Isaías se cumplió. Los sabios que estaban con el rey escribieron y estuvieron atentos, estudiando. No menospreciaron las palabras de Balaam, porque ellos sabían que ese hombre que estaba hablando allí era un profeta. Y nosotros corremos el mismo peligro si dejamos de lado los escritos de la profeta. El mismo peligro corremos. Quedar envuelto en una tiniebla. Porque hay un gran número, un grupo grande de adventistas del séptimo día que no quieren nada con los escritos de espíritu de profecía. Lo segundo que quiero aclarar son 4 citas que se dio
ese día que fueron mal interpretados por el pastor. El estudio de ese día fue si habrá una resurrección especial. El pastor hizo énfasis de que la palabra todo o mucho es igual en algunos textos bíblicos, y esto es falso. Y dio cuatro citas para él mantener su postura. Y la cita que dio fue Romanos 5, 18, 19, Isaías 53, 11, Primera de Timoteo 2, 6 y Hebreos 9, 28. Que la palabra todo es igual a mucho. Eso fue lo que dijo, hizo mucho énfasis en eso. Y dio estas cuatro citas. Haciendo una investigación que ustedes también la pueden hacer, de si la palabra todo es igual a mucho, la respuesta a la investigación es la siguiente. Fácil. La palabra todo es igual a mucho. Estoy leyendo textualmente lo que dice. La palabra todo es igual a mucho. No, dice aquí. La palabra todo no es igual a mucho. Aunque ambos indican cantidad, todo representa la totalidad del 100% de un conjunto. Todo. Mientras que mucho indica una cantidad numerosa o abarcante, pero no necesariamente la totalidad. Por ejemplo, dice aquí, mucho puede ser un 40%, 50%, 60%. Pero todo, dice aquí, incluye la totalidad de los elementos. Vamos a estudiar ahora, basado en esta respuesta de que todo no es igual a mucho, como dijo nuestro amigo pastor. Basándolo en esta respuesta, vamos ahora a estudiar las 4 citas donde el pastor hizo énfasis de que todo es igual a mucho. En Romanos 5, 18 al 19, Romanos 5, Romanos 5, 18 al 19, dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor aquí. Aquí está hablando en este capítulo acerca de Adán y el Señor Jesús. Y nos está hablando aquí que por medio de Adán nosotros pasamos a ser pecadores. Pero por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros todos podemos ser salvos, porque el Señor murió por todos. Pero vean la explicación que da aquí. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Obvio, por Adán todos pasamos a ser pecadores. Y Cristo murió por todos. Eso es correcto. Pero ahora el 19 da la explicación de que todo no es igual a mucho. Porque el 19 dice, porque así
como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no pone la palabra aquí todos, sino muchos? Obvio, porque ya aquí está dando, está aclarando de que está dando por hecho el grupo que va a ser salvo, nada más. Porque hablándose finalmente de la justificación que va a tener, es un grupo que va a tener la justificación. Es un grupo que va a ser perdonado, porque no todos serán justificados. Porque el Señor Jesús no los va a justificar a todos. El Señor Jesús pudo haber muerto por todos. Y eso es verdad. ¿Quién puede decir que el Señor Jesús no murió por él? Nadie. El Señor pudo haber muerto por todos, pero no todos serán justificados. Por eso la palabra del Señor tiene que decir aquí, los muchos serán justificados. Porque a la final, todos no van a ser salvos, aunque el Señor murió por todos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Por Adán todos pasamos a ser pecadores. Por Cristo todos podemos ser justificados. Pero finalmente los muchos serán pecadores porque un grupo se va a quedar sin ser justificado y los muchos serán justificados porque muchos van a aceptar. Así que no puede decir al afinar aquí todos. El otro versículo que dio es Isaías 53:11. Isaías 53:11. ¿De qué está hablando el capítulo de Isaías aquí 53? Nosotros sabemos que Isaías 53 está hablando del sacrificio que iba a ser el Mesías. Y leyendo primeramente Isaías 53, aunque el hermano citó 53:11, yo voy a leer el 7, donde dice aquí, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo padeció el Señor Jesús por todos. Pero el 11, que fue la cita que dio nuestro hermano, dice aquí, el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué el Señor va a quedar satisfecho? ¿Porque todos van a ser salvos? No, la intención es salvarlos a todos. Hizo un sacrificio por todos, pero va a quedar satisfecho, aunque todos no van a ser salvos, pero muchos serán justificados. Y llevará la iniquidad de ellos. ¿De quién va a llevar la iniquidad entonces en ese momento? De todos, no. Cuando el Señor Jesús se presenta en el lugar santísimo, no va a llevar allí la de todos, sino el que se arrepienta. Entonces, por eso aquí dice, llevará, dice, la justificación de mi siervo justo será por quien, por mucho, y llevará la iniquidad de ellos, de esos muchos. Y Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, dice la palabra del Señor así, Primera de Timoteo 2, que es otra cita que se dio, 2:6. Aquí está hablando y lo que dice aquí, yo voy a leer desde el 3 para poder entender esto. Y dice,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Señor. Pero en el versículo 6, que fue el que citó el hermano, dice aquí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque el deseo de él es que todos sean salvos y se dio por todo. Pero eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Y Hebreos 9:28, que fue la otra cita que dio, Hebreos 9:28, dice la palabra del Señor así. Hebreos 9:28 dice lo siguiente. Y yo voy a leer el 25 y el 26 para poder entenderlo también. Para poder entender entonces el 28, porque no podemos leer un versículo aislado del contexto para decir algo que no es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, aquí dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado, y eso no es mentira. Y el 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces si Cristo hubiese tenido que hacer esto, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora que vino el mismo Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Y dice el 28, dice, que es el versículo que está en discusión, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Claro, a la final, como ya lo dije antes, el Señor va a llevar los pecados de muchos. No son los pecados de todos, porque aquí está hablando ya del final, del resultado. Cuando los apóstoles hablaban de muchos, se estaban refiriendo al resultado final de lo que va a pasar con el sacrificio del Señor Jesucristo, del logro del sacrificio del Señor Jesucristo. No todos van a ser salvos, no porque Él no haya muerto por todos, sino porque lastimosamente todos no le van a aceptar. Entonces el pecado finalmente que va a llevar no es el pecado de todos, sino el pecado de muchos. ¿Cuáles son esos muchos? El grupo que va a ser salvo. Entonces, todo no es igual a muchos. La palabra de nuestro Señor no se puede contradecir. Y nosotros no podemos leer un versículo aislado del contexto para nosotros afirmar algo que nosotros queremos. Forzar la palabra a decir algo que nosotros queremos que diga. Porque la palabra del Señor no se contradice. Ahora vamos con la palabra traspasar. La palabra traspasar
viene del griego ekenteo. Bueno, ustedes me disculpan a mí porque yo siempre digo que yo en otros idiomas soy malísima. Entonces viene del griego ekenteo, que significa perforar. Eso es lo que quiere decir la palabra traspasar. Significa perforar. Pero en el español tiene dos significados. Significa ceder derechos de propiedad a otra persona. Por medio de documentos, legalmente podemos hacer un traspaso de propiedad de tierra, de negocio, de carro, de vivienda, de X. Podemos hacer un traspaso por medio de documentos legales y podemos hacer un traspaso a otra persona. Significa traspasar. Pero también tiene el mismo significado del griego, que significa perforar un objeto de lado a lado. Así que tiene el mismo significado del griego. El pastor dijo que no son los que le traspasaron, porque hizo énfasis que un soldado fue el que lo traspasó. Hizo énfasis en eso, porque eso lo dice en el libro de Juan 19:34. Y vamos a leer ese versículo que citó el pastor, porque él dice que no fue los que lo traspasaron, sino que un soldado le traspasó. Y en el libro de Juan, 19:34, dice aquí, el costado de Jesús traspasado, el costado. Y ese día era el día de la preparación de la Pascua. No se podían dejar esos cuerpos allí donde habían sido crucificados y pidieron que se bajaran esos cuerpos porque era día de la preparación. Y cuando los soldados llegaron, acuérdense que las Sagradas Escrituras dicen que del Mesías no se iba a quebrar ni un hueso. Eso estaba predicho por medio de los profetas. Y cuando ellos llegaron para retirar los cuerpos, quebraron las piernas a los que fueron crucificados junto con el Señor Jesús. Pero cuando llegaron, el Señor Jesús ya había muerto. Y dice el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué dice aquí? Un soldado lo atravesó el costado con una lanza. Eso lo está relatando Juan. Pero este mismo Juan que dice aquí que un soldado le traspasó el costado, que dice el pastor que no fueron los que le traspasaron porque el que le traspasó fue un soldado, este mismo Juan dice aquí en el libro de Apocalipsis, dice aquí en el libro de Apocalipsis 1, dice aquí, Apocalipsis 1:7, el mismo Juan dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Hay contradicción en la palabra? No.
Juan dice allá que un soldado le atravesó el costado. Pero aquí en Apocalipsis, el mismo Juan también dice que cuando venga el Señor Jesús en las nubes, y este venir se trata de una venida literal, no es profecía, ni que ya tuvo cumplimiento, no. Esto va a tener su cumplimiento. Y cuando venga el Señor Jesús, dice aquí, los que lo traspasaron lo verán. Ahora, ¿cuánto le traspasaron? Porque Juan está diciendo aquí que un soldado le traspasó, pero dice que los que lo traspasaron lo verán. ¿Cuánto le traspasaron? Un soldado le traspasó el costado, pero otros le atravesaron las manos con los clavos y le atravesaron también los pies con los clavos y le atravesaron también la parte de la cabeza y la cara con las espinas. Entonces, ¿se equivoca y se contradice la palabra del Señor? No. Si la palabra del Señor dice que son los que le traspasaron, es que varios le traspasaron. Porque la palabra del Señor no se puede equivocar. Y el estudio de ese día es si habrá una resurrección especial, porque ese era el estudio en sí. Y se dijeron todas estas cosas que yo estoy aclarando aquí. Y en el libro de Mateo 24, 29 y 30, en el libro de Mateo, dice lo siguiente. En el libro de Mateo 24, 29 y 30, hablando de la venida del Señor, dice aquí así. E inmediatamente después de la tribulación, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es un gran acontecimiento. Y dice el 30, entonces, mientras está sucediendo todas estas cosas, dice aquí, en esta gran tribulación, dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Eso es lo que dice aquí. Lo que dice aquí en el libro de Mateo con referencia a la venida del Señor. Pero en Mateo 26, en el libro Mateo 26, aquí mismo, Mateo 26, dice claramente acá, Mateo 26, 64, dice lo siguiente. Aquí lo está diciendo el mismo Señor Jesús lo que iba a acontecer también. Y dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Caifás, que era el más instigador de la muerte del Señor. Porque él era el sumo sacerdote y de paso junto con los ancianos, los escribas, estaban hasta pagándole a unos testigos falsos porque ellos querían que Jesús fuera muerto para tener motivo para crucificar al Señor. Y cuando Caifás le está preguntando, dinos si tú eres el Hijo de Dios, entonces el Señor Jesús le responde y le dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado
a la diestra del poder de Dios. Son dos cosas. Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es que lo va a ver sentado al lado del Padre, porque Él está preguntando, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le está diciendo, bueno, tú lo estás diciendo, pero ahorita te voy a decir que tú me vas a ver sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Será que el Señor Jesús habla mentira? ¿O le dijo eso a Caifás por salir del paso en ese momento? En Daniel 12, del 1 al 2, vamos a ver lo que dice. Daniel 12, del 1 al 2, dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí Daniel está dando la profecía de lo que va a suceder en el fin del mundo. Lo que dijo el Señor Jesús, que vendrán en el tiempo de angustia y tribulación, donde van a estar la luna, el sol, las estrellas, el cielo, el firmamento, todo va a estar en un solo desastre de lo que se va a estar viviendo en ese momento, que lo dijo Daniel, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24. Y dice aquí, en ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. El Daniel está diciendo aquí y hablando de la venida del Señor y de lo que iba a estar aconteciendo, de la gran tribulación que iba a estar aconteciendo en ese momento. Y pudo haber seguido con lo que dice el versículo 3, pero no. Antes del 3 viene el 2, y en el versículo 2, entonces Daniel hace énfasis, diciendo algo aquí interesante. Y por eso es que se dice que hay un grupo especial que va a resucitar. Porque Daniel pudo haber dicho aquí, gran angustia y el pueblo va a ser liberado. Y total, y decir lo que dijo en el 3, y los entendidos resplandecerán, pero eso no es lo que continúa. En el 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hace énfasis ahora de que van a haber unos grupos que van a resucitar, y no se está refiriendo precisamente de la totalidad de los que van a resucitar. Muchos van a resucitar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como estudiosos de la Biblia y sabiendo que el Señor tiene profetas para que nos aclare cosas que a veces no entendemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando no tenemos un punto claro? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer 2 de Crónicas 20:20 a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer? 2 de Crónicas 20:20. Vamos a buscar por aquí. 2 de Crónicas 20:20. Aquí dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, le dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén.
Vamos a ver qué le dice Josafat allí. En ese momento, Josafat estaba siendo amenazado por un gran ejército que venía a destruirlo. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat se puso en ayuno, se puso en oración y empezó a pedirle al Señor que tuviera misericordia de ellos y que los salvara y los defendiera de ese gran ejército que venía en contra de ellos. Y mientras Josafat reunió a todo el pueblo para que ayunaran y oraran, en ese momento el Señor le mostró al profeta Jaziel lo que iba a acontecer. Y le mandó a decir a Josafat y a todo el pueblo por medio del profeta lo que iba a acontecer el otro día. Que ellos no iban a pelear, que ellos iban a salir a la batalla, pero que no iban a pelear. Que se quedaran parados en el lugar donde Dios le dijo que se iban a parar y el Señor le dio las directrices de lo que iban a hacer por medio del profeta Jaziel. Y Josafat al otro día, sabiendo ya y consciente de que él tenía las directrices de lo que el Señor le había mandado a decir por medio del profeta, le dijo aquí entonces, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cómo vamos a estar seguros? Cuando nosotros creemos en Jehová. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo vamos a prosperar? Creyendo en los profetas que manda el Señor. Así es que nosotros vamos a estar prosperados. Daniel, que fue el que predijo primeramente lo que iba a acontecer con referencia a la venida del Señor para los últimos tiempos, Daniel tuvo en un momento una confusión. Y nos dejó un tremendo ejemplo. Aunque él era profeta, ve lo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel cuando estuvo confuso? ¿Qué hizo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel. El libro de Daniel, Daniel 9. Daniel 9. Vamos a ver qué dice. Daniel 9. 2, 3 y 6. Oración de Daniel. Daniel estaba confuso. En el capítulo 9, Daniel, aquí tenemos nosotros la oración que hizo Daniel. ¿Por qué oraba Daniel? ¿Por qué oró? A Daniel lo motivó, lo llevó a orar, a ayunar, a ponerse en silicio y en ceniza, porque estaba angustiado. ¿Por qué? Porque tenía confusión en su cabeza. Daniel había tenido sueños, revelaciones en el capítulo 7, en el capítulo 8, y tenía grandes confusiones. No sabía si eso iba a acontecer entonces en el pueblo de Israel en ese momento, no sabía para cuándo era eso. Daniel estaba confundido, porque eso lo dice él en la oración. Y vamos a ver qué hizo Daniel en esta confusión. Dice, en el año primero de su reinado, eso fue cuando estaba reinando Darío, en el primer año de Darío. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló el profeta Jeremías. ¿Qué libro buscó Daniel? El libro, los escritos del profeta Jeremías. Y Daniel era profeta. ¿Por qué Daniel no dijo, bueno, pero si es que yo también soy profeta?
y yo no tengo nada que depender ni buscar de Jeremías, porque yo también soy profeta. No, eso no fue lo que hizo Daniel. Daniel, en esta confusión, echó mano de los escritos de Jeremías y dijo aquí que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y dice aquí, dice acá, el 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En esa confusión, Daniel buscó los escritos del profeta, se puso en oración y en ayuno para poder tener claridad. Empezó a orar al Señor con los escritos de Jeremías, estudiando esos escritos para poder tener claridad de la confusión que Daniel tenía. Y el versículo 6 dice aquí, después haciendo su oración, dice, no hemos obedecido a tu siervo los profetas. Daniel estaba reconociendo entonces en ese momento, después que empezó a leer los escritos de Jeremías, Daniel reconoce que el pueblo había sido llevado a Babilonia, que estaban cautivos, que estaban pasando por todo ese proceso porque no habían obedecido a sus siervos los profetas. Está confesando aquí que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué estaba reconociendo Daniel? La situación en la que había vivido el pueblo de Israel, todas esas circunstancias por las cuales ellos habían pasado, estaba reconociendo que era porque no habían obedecido a la voz de los profetas. Y especialmente al profeta Jeremías, que fue el último que Dios le mandó antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y por eso, como sabía que Jeremías era un profeta y que Jeremías, el Señor le había dado la información de lo que iba a acontecer después que el pueblo estuviera allá, tuvo que echar mano de los libros de Jeremías. ¿De quién tenemos nosotros que echar mano cuando tenemos una confusión? De los escritos de los profetas. La palabra del Señor y la palabra del Señor, porque esto es escritos de una profeta. Tenemos que echar mano para poder aclarar algunos puntos. Y si nosotros tenemos una confusión en algún punto, también tenemos una profeta que el Señor ha enviado a su pueblo. Y por eso es que hay una gran cantidad de gente por allí predicando cosas contrarias a las Sagradas Escrituras, porque no quieren depender de los escritos de la profeta. Y a mí me extraña que el pastor Miguel Ángel, con mucho respeto, me extraña que diga que no debemos defender nuestras creencias desde el punto de vista helenista. Sí, yo sé y entiendo que nosotros tenemos que asentar nuestras creencias en las Sagradas Escrituras. Eso yo lo entiendo perfectamente. Todos los temas que nosotros necesitamos para la salvación y defender la verdad, nosotros tenemos que depender de las Sagradas Escrituras, la Biblia, porque eso lo dijo también la profeta. Pero hay algunas cosas que nosotros necesitamos tener información y la tenemos en estos libros. Porque yo he mirado
varios videos donde el pastor Miguel Ángel Ortiz sale rodeado de estos libros, recriminándole a la iglesia adventista, que la iglesia adventista son los que tienen la verdad del mensaje del tercer ángel y que tenemos grandes verdades en estos libros y no la predicamos. Los videos existen. Así que a nuestro hermano pastor Miguel Ángel, que se ponga de acuerdo si hay verdad en estos libros o no hay verdad. Póngase de acuerdo, porque ya usted lo dijo. Y a los adventistas que no aceptan los libros, a los adventistas que no aceptan estos libros, déjenme decirles que lo que les espera es tiniebla. Y lo puedo confirmar con las Santas Escrituras. Lo que les espera es tiniebla a los adventistas que no aceptan estos escritos. En cuanto a la resurrección especial, ¿qué nos dicen? En cuanto a la resurrección especial, que no lo dice con claridad la Biblia, tenemos los libros donde el Señor le mostró con claridad a la profeta lo que iba a acontecer con respecto a la resurrección. Nosotros tenemos aquí en el libro de Evento de los Últimos Días, página 275, y dice aquí claramente: granizos grandes, cada uno como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Y vean lo que dice aquí: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de las tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que se van a levantar primero van a ser los que murieron en el mensaje del tercer ángel, lo que van a resucitar primero. Y también dice aquí: y los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes. Dice aquí. Y dice: sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entremezclaban unas con otras. La atmósfera se partió, enrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús.
antes que venga el Señor Jesús, va a haber una resurrección especial, porque el Señor va a hacer pacto con un grupo primero. Eso lo dice aquí. Y dice aquí, y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esta ahora después que salí de la visión. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con esta escena, apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Va a haber un proceso antes de aparecer el Señor Jesús. Y en el libro Conflicto de los Siglos, dice aquí en la página 405, dice, por el pueblo de Dios es oída una voz clara y melodiosa que dice, mirad, enderezad y levantad la vista al cielo. Ellos contemplan el arco de la promesa, las nubes negras y mezclándose que cubrían el firmamento, se ha desvanecido. Y como Esteban, tienen la mirada clavada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distingue las marcas de su humillación. De sus labios oyen el pedido presentado ante el Padre. El Señor Jesús no viene para acá antes de sentarse con el Padre y hacerle un pedido. Vamos a ver cuál es el pedido que le hace. Y dice, yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Ese es el pedido que le hace el Señor Jesús antes de él venir para la tierra. Y dice, le siguen señales y maravillas en rápida sucesión. Mientras está pasando ese proceso allá, hay una resurrección especial. El Señor, el Padre, hace pacto con los que se levantan de primero, hace pacto con ellos, y después, en el medio de todo esto que está aconteciendo, entonces vean lo que dice. Le siguen señales y maravillas y rápida sucesión. Los malos miran la escena con terror y asombro. En medio de los cielos amenazante hay un espacio claro de gloria indescriptible, de donde llega la voz de Dios. Es la voz de Dios la que se oye, semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho está. El que va a decir hecho está es el Padre. Y dice aquí, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Hay un gran terremoto cual nunca hubo desde que había hombre sobre la tierra. Un terremoto tan grande y tan fuerte. El firmamento parece abrirse y cerrarse.
Mientras Cristo se prepara, está aconteciendo todo esto. Y dice aquí, grandes piedras de granizo, cada una con el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Mientras Cristo se prepara para venir, entonces cae la séptima copa de ira del Señor, que es la lluvia de granizo, que va a pesar, que tiene el peso de un talento. Y dice aquí, eso lo dice Apocalipsis 16:21, donde es derramada la séptima copa. Y dice acá, los sepulcros se abren y una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertarán, los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de las tumbas para oír el pacto de paz de Dios con los que han guardado su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los más violentos opositores de su verdad y de su pueblo. Son dos grupos que se van a levantar. Primero, antes que venga, antes que aparezca la señal del Señor Jesucristo, esto va a acontecer. En medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta gran angustia y tribulación, entonces va a estar aconteciendo esto. Y dice aquí, son resucitados para contemplarlo en su gloria y para ver el honor colocado sobre los leales y obedientes. Porque el Señor le dijo a Caifás, ahí en el libro de Mateo 64, Mateo 26, 64, le dijo claramente dos cosas. Me vas a ver sentado al lado del Padre y me vas a ver viniendo en las nubes. ¿Acaso que el Señor Jesús miente? El Señor Jesús no miente. Y una cosa que está diciendo el Señor en un momento tan terrible, ¿es para el Señor mentir? No. Eso se va a cumplir literalmente, lo que dijo el Señor Jesús en ese momento. Y todo lo que dijo el Señor Jesús se va a cumplir. Entonces, dice aquí claramente, dice, cuando Dios le muestra su ley y hace pacto con ese grupo, porque eso va a estar un acontecimiento tras otro, el Señor va a mostrar su ley, va a hacer pacto con ese primer grupo especial que se va a levantar, y ese otro grupo especial que se va a levantar va a ser Caifás con toda su comitiva, porque él es uno de los principales culpables de esa muerte, porque él fue el que instigó en todo momento para que el Señor Jesús fuera crucificado. Y está entre el grupo de lo que le traspasaron. Porque cuando David mandó a Urías para que lo mataran, el que fue reprendido fue David. No fueron los soldados que lo mataron allá en la batalla. ¿A quién le mandó el Señor? Al profeta Natán para que fuera a reprender a los soldados que mataron a Urías, o le mandó el profeta a David por lo que David había hecho, que fue el que planeó la muerte. Entonces Caifás es uno de los más enemigos, uno de los más culpables de la muerte del Señor. El culpable de lo que lo hayan traspasado es él, el sumo sacerdote. Entonces, dice aquí claramente, vean lo que sigue diciendo aquí el libro. Desde el cielo se oye la voz de Dios declarando el día y la hora de la venida de Jesús.
En ese momento, después que esté aconteciendo todo eso, se levantan esos dos grupos, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. El Señor hace pacto con ellos, muestra su ley y le concede al Señor, a su Hijo, el pedido que Él le está haciendo. Ahí es que el Padre dice el día y la hora de la venida de su Hijo. El Señor Jesús no aparece antes que el Padre diga el día y la hora. Y dice aquí, desde el cielo se oye la voz de Dios declarando el día y la hora de la venida de Jesús y comunicando a su pueblo el pacto eterno. Ahora, presten atención. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que han honrado a Dios, manteniendo santo su sábado, hay un poderoso grito de victoria. Pronto, vea lo que dice aquí ahora, pronto aparece en el este una pequeña nube negra. Su tamaño aproximado es como la mitad de una mano humana. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece, encubierta en la oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne, la contemplan mientras va acercándose a la tierra. Y dice aquí, al acercarse aún más la nube viviente, porque esa nube son los ángeles que vienen en grupo, al acercarse la nube viviente, todos los ojos contemplan al príncipe de la vida. Cuando se acerca, entonces ven al Señor. Ya Caifás ha visto al Hijo sentado en el trono pidiéndole al Padre que le conceda venir a buscar a ese grupo que le aceptó, a esos muchos por el cual él murió. A esos muchos que fueron justificados. Ya Caifás lo está viendo. Ya Caifás lo vio. Ahora le toca verlo venir en gloria. Y dice aquí, los justos gritan temblando. ¿Quién podrá estar en pie? El canto de los ángeles es acallado y hay un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice, mi gracia te es suficiente. Y dice aquí en este otro párrafo, allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación, con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del sufriente cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente, en adelante habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder divino y viniendo sobre las nubes de los cielos. Esto se tiene que cumplir, porque Cristo le dijo a Caifás eso y eso se va a cumplir literalmente. Esto no es simbólico, esto es una realidad. Y dice aquí, ahora le ven en su gloria. Y dice, aquellos que atravesaron con el clavo sus manos
y sus pies, el soldado que le traspasó el costado, ve todo lo que está nombrando aquí, como ya lo dije antes, el costado, contemplan esas marcas con tremendo y con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con terrible nitidez. Cuando estemos confusos, todos estos libros tienen toda la información que nosotros tenemos para tener con claridad todo lo que el Señor dejó para su pueblo. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí. Entre el tambalear de la tierra, los fogonazos de los relámpagos y el bramido de los truenos, el Hijo de Dios, vea lo que dice, llama a los santos durmientes. Este es el otro grupo que ahora se va a levantar en términos general. Llama a los santos durmientes, dirigiendo su mirada a las tumbas de los justos, y luego, levantando sus manos al cielo, exclama: despertad, 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 los que dormid en el polvo, y levantaos. Por toda la anchura de la tierra, los muertos oirán su voz, y los que le oigan vivirán. Y para terminar, dice: entonces los justos vivientes y los santos resucitados unen sus voces en un prolongado y alegre grito de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando ellos fueron depositados. Adán, que se encuentra, fíjese cuando va a resucitar Adán, en la segunda parte, ni siquiera en la primera. Dice, Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de elevada altura y forma majestuosa, de estatura apenas inferior, a la del Hijo de Dios. ¿Cómo nos dice aquí las Sagradas Escrituras? ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando estaba confuso, que no entendía? A Daniel echó mano de los escritos del profeta Jeremías. Si nosotros no tenemos un punto claro, nosotros tenemos de qué echar mano. De los libros que dejó el Señor por medio de la profeta. Aquí tenemos los libros. Todos estos libros tienen grande información para el pueblo de Dios, para que sean sabios, para que tengan el conocimiento de todo. Pero andamos en tiniebla discutiendo una cosa y otra porque no queremos depender de los escritos de la profeta. Y el próximo estudio, si el Señor así lo permite, vamos a hablar del mensaje del tercer Elías. Dios me los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para darle culminación a este estudio. Oremos. Excelentísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, tu nombre sea exaltado y glorificado eternamente y para siempre. Tú, Señor, que eres el que vives y reinas, a ti sea la honra eternamente y para siempre. Gracias
por tu palabra escrita. Gracias por los profetas que has enviado para darnos la sabiduría, el conocimiento de la verdad de tu palabra. Danos, Señor, de tu fuerza para seguir adelante. Bendice a cada persona que ha de oír este mensaje. Gracias porque tú estás allí, Señor, presto para ayudar, presto para socorrer. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bendiciones para todos.